En el mundo de la moto es muy habitual comprarnos la moto de más potencia, más cilindrada y que más corra. O sea, la filosofía de burro grande, ande o no ande, es un clásico en el mundo de la moto. Pero en la moto de campo y en las motos trail, que cada vez son más camperas, la potencia importa muy poco. Hoy vamos a intentar hablar de este tema para crearos una serie de imágenes y de ideas que os pueden ayudar luego a mejorar vuestra compra o que os ayude a vuestra decisión de compra sea la más acertada dependiendo de lo que vayáis a hacer. Vamos a empezar haciendo una clasificación de cómo van más o menos las cilindradas actuales en el trail, del mercado trail actual. Ahora hasta 500 centímetros cúbicos más o menos es lo que consideramos trail iniciación. Esto en la moto de campo en general, una moto de 500 en campo es ya de mucha cilindrada, pero de campo me refiero a enduro, motocross. Claro. Pero en el mundo trail hasta 500 es cilindrada baja, pequeña, que son motos que las hacen con horquillas poco consistentes o con poco recorrido, con chasis tampoco pensados para hacer mucho el bestia. O sea, trail iniciación sería hasta 500 centímetros cúbicos, con potencia que rondará los 30-40 caballos o incluso menos dependiendo de la moto que sea. Luego a partir de los 500 estaríamos a partir de 500 y hasta 1000 centímetros cúbicos, que aquí está todo el grueso del mercado trail actual con todas las novedades. La Africa Twin tiene 1100, iba a decir la primera. La Tenere 700, la Touareg, la Aprilia Touareg 660, la KTM 890, todas estas, la Tiger 900, todas estas que son el segmento que más está creciendo y donde la que más popularidad está ganando y donde más se están enfocando las marcas, es lo que llamamos cilindrada media. Sí, porque al final se queda entre medias, no es una moto ya que en carretera se quede corta, ni tampoco es una 1200 que en campo es excesivo. Claro, es trail medio por las prestaciones en general del mundo trail, pero cuando también en las revistas cuando escribimos, ¿no? De la cilindrada media y a lo mejor tiene 900 centímetros cúbicos. Pero suena raro oír cilindrada media y que sea de este volumen de cubicaje, pero es lo que así está colocado el segmento. Sí, claro. Y luego a partir de 1000, aunque a la Africa Twin la hemos colocado en ese segmento, aunque tiene 1089 creo que es, pero a partir de 1000 ya vendrían las Maxi Trail, que ahí está la GS 1250, la KTM 1290, que son ya maxi trail, que están pensadas más para viajar que para campo en sí, aunque cada vez las hacen con más características de campo. Pero ya estaríamos ahí enfocados en otro segmento dentro del segmento trail. O sea, tendríamos dentro del segmento trail hasta 500 iniciación, de 500 a 1000 cilindrada media más campera, que es la que están haciendo más motos ahora y donde más popularidad está ganando el segmento, y luego maxi trail, que son motos enfocadas para viajes con más peso y que cada vez tienen también un poquito más de carácter de campo, pero es lo que menos está evolucionando ahora y lo que menos popularidad tiene, que se centra en la cilindrada media, que es desde 500 hasta 1000. En la cilindrada de iniciación, que podríamos decir, la potencia que tenemos, dependiendo de cómo la entregue, en muchos casos ya es suficiente para campo, porque aquí viene la primera clave y lo que se engloba todo este vídeo. La potencia en campo sirve de muy poco, porque en cuanto tenemos más de 30-40 caballos más o menos bien colocados, en torno a 30-40 caballos en una moto de en torno a 150 kilos, ya tenemos sensaciones de campo que podemos disfrutar mucho. Si aumentamos la potencia y el peso, las dos cosas a la vez en la misma proporción, ganamos mejores sensaciones, pero también por la potencia que tenemos, pero también perdemos por el peso. Entonces, a partir de esta cilindrada, para que os hagáis una idea de trail iniciación, si aumentamos peso y potencia, porque van de la mano, es muy raro que encontréis una moto trail que pese menos de 150 kilos y que tenga más potencia, porque ya entraríamos en el segmento enduro o en el segmento maxi enduro. Ahí tenemos más sensaciones de motor que en campo, si nuestro nivel es bajo, no lo vamos a notar, porque el tener más potencia en campo sin nivel técnico no se puede sacar rendimiento, y también perdemos en la manejabilidad por el peso y lo difícil que es entrar. Entonces, la radiografía del trail iniciación, motores que suben más o menos lentos de revoluciones, que son dosificables, que no requieren una atención excesiva al acelerar, y un peso que es más o menos mantenido. El equilibrio es bastante bueno y las sensaciones son como el inicio de la moto de campo. Además esto es muy importante porque la gente que empieza con trail en campo va a empezar una moto ya bastante pesada con respecto a una moto de enduro. Por eso sí también es importante que la gente empiece en trail, que esto ahora, pero yo lo veo que está empezando más ahora. Antes no había tanto este enfoque que en moto ya más pequeña para empezar en trail. Ahora sí que, como gracias a eso, muchas marcas están sacando cilindradas bajas,
es ideal, ya que tengo una moto pesada y voy a empezar en campo con una moto pesada, que no voy a empezar por enduro, voy a empezar por trail, que la moto por lo menos en potencia me ayude. Es que también yo creo que ha habido, no corre demasiado. En la ola esta de crecimiento del mundo trail, ha habido mucha gente que no había tocado el campo en su vida y se ha empezado a meter en campo con una moto trail de cilindrada media. Entonces esto es muy heavy de que si nunca has tocado campo, entrar directamente con una moto. Pero es muy típico, eso ha pasado con el trail, ha pasado mucho. Claro, o sea, venimos de esta época, ahora la gente se está dando un poco más de cuenta y está bajando de cilindradas o está haciendo enduro, o muchos que empezaron hace 4 o 5 años en moto trail en campo han ido bajando y muchos han comprado enduro. En las clases eso pasa, un montón de gente que viene a clase que empezó con una moto trail y ahora ya está haciendo enduro normal. Entonces, las ventajas de la trail pequeña, lo que hemos dicho, la potencia que te ayuda al no ser tanta potencia, que ya de por sí, que no está mal, que son 30, 40 caballos y yo creo que algo más hasta esa cilindrada, que la potencia ya va bien. Y el peso no son 240 kilos, ya bajan de los 200, hasta 500 bajan. Sí, bajan de 200. Bueno, cilindrada media, como decía, de 500 a 1000, el peso está en torno a los 200, las más ligeras, que son la Touareg y la Teneré, y la potencia aquí está en torno a 70 caballos y hasta 115, 120 caballos, que son las más deportivas. En esta cilindrada, en este segmento, es donde más sensaciones tenemos en todas direcciones. Por aquí tenemos ya motos capaces de tener velocidades mantenidas en carretera, que es lo que pecaban mucho, donde más pecaban quizá la cilindrada de iniciación, y tenemos también muchas sensaciones en campo, que aquí ya tener 70 caballos en campo es una barbaridad. Aquí ya sobra, aquí ya potencia ya no sobra. Aquí ya sobra. Hemos pasado de ir potencia justitos, depende del nivel, claro, y aquí ya sobra. Justitos para un nivel medio, porque para empezar estaríamos sobrados. Y aquí sobra ya el nivel que sea, sobra. Ya da igual el nivel. Va a sobrar siempre porque son muchos caballos y peso. Bueno, el peso ya aquí es contenido, el peso ya no llega a ser tampoco tanto peso para dentro del trail. A partir de los 200 kilos, a partir de los 150 en campo, se nota mucho. Parece que de 200 a 230 no se nota, pero se nota. Ya pasa la barrera de los 200 se va notando. Y la sensación aquí es poniendo como ejemplo dentro de la cilindrada media, las que menos potencia tienen, que son la Teneré y la Touareg, que son 70 caballos, en torno a 70 caballos. Aquí ya hay mucha potencia, o sea, 70 caballos no los usamos todos en campo, solo cuando está la moto recta y cuando aprietas fuerte, pero en conducción normal en campo, cuando vamos un poquito inclinados, abrimos el acelerador, gastaremos 30 o 40 igual. Cuesta más dosificar. Lo que pasa es que tiene mucho par motor, son motos que lo bueno de estos motores es que llevándolos usando los 30 o 40 caballos que usábamos en la cilindrada de iniciación, si lo dosificamos nosotros, tenemos esos 30 o 40 caballos mejor entregados, porque tenemos más par motor, más dosificabilidad y podemos disfrutar más cuando dominamos la moto. Entonces, para un nivel medio de conducción de campo, una moto trail de estas cilindradas es, yo creo, lo que más rango me da, porque eso tenemos la parte que habíamos ganado antes en iniciación y ahora además añadimos capacidades y sensaciones de conducción deportiva en carretera, porque en una carretera de curvas con estas motos también se puede ir rápido, con la Teneré y con la Touareg se puede ir rapidísimo en carretera. Yo diría que es la trail más polivalente, es esta franja de trail, ahora hablamos de las otras, pero es la más polivalente. Porque luego eso, tenemos campo, sensaciones muy buenas, nos sobra potencia aquí ya, carretera de conducción deportiva, de potencia, van justas bien, o sea, podríamos tener un poco más. Para una conducción segura van sobradas. Conducción segura vas. Eso es lo que hagamos siempre. Pero luego dentro de este segmento las más deportivas son la KTM 890, que es la que tiene una subida de revolución súper rápida y el cambio del quick shifter funciona súper bien también y suena súper bien, o sea, mola mucho llevarla en conducción deportiva, y la Desert X también son las dos que más me gustan en conducción deportiva. Luego, y además de campo van sobradísimas las dos, de suspensiones, de sensaciones, o sea, estas motos son muy polivalentes porque tenemos campo, deportividad y también son capaces todas este rango de tener confort en viajes largos. Velocidades mantenidas con la Teneré y la Touareg, como tienen 70 caballos, pues a lo mejor nos pediría en una recta, en una autovía para acelerar, tener un poquito más de potencia, que es la única parte en la que en las motos trail querríamos de campo, enfocado el trail hacia el campo, querríamos tener un poco más de potencia para adelantar en autovías o en autopistas con velocidades ya muy altas a partir de 110. Porque adelantar con una trail de 70 caballos, a partir de 60-70 km por hora, tenemos potencia de sobra para entrar a cualquier cosa, a camiones, a lo que sea. Luego, para la parte de viajes, es a lo mejor sí lo que no querríamos, un poquito más. Es una parte pequeña también esto, pero bueno. Es un punto también. Es un porcentaje bajísimo. Para ver. Si lo que queremos hacer con una mototrail, que la filosofía del mototrail es investigar, ir de aventura y descubrir caminos y pistas, con los 40 caballos de la trail iniciación vamos bien para disfrutar.
Con el rango de 70 caballos a 120 que tenemos ahora en el segmento medio, vamos sobradísimos para todo, para conducción deportiva, para campo pasados, porque la Tenere no tiene control de tracción, es todo tu tacto, que está muy bien hecho, por lo que no cuesta mucho, y todas las demás tienen ayudas electrónicas, que la KTM, por ejemplo, en el 1 del control de tracción activado es donde mejores sensaciones tiene, porque ya es demasiada potencia. La KTM es la única en la que cuando las probamos la dejo en el 1 activado, porque ahí abro y tengo sensaciones. Si lo quito totalmente, voy totalmente off, cuando abro hay mucha potencia que dosificar, o sea que ya me sobrepasa ese motor, no lo soy capaz de utilizar y no me divierte llevarlo sin control activado, pero en el 1 voy rindiendo a tope y tengo sensaciones muy buenas. O sea, podríamos decir que si hemos hecho los pasos bien de empezar con la trail pequeña y ahora con la trail mediana, podemos decir que con esta moto hemos ganado puntos en conducción en campo, porque ya sabemos llevarla en campo y esa potencia más la sabemos dosificar, y en carretera hemos ganado también. Y ahora seguramente con la siguiente cilindrada ya perderemos en campo. Eso es. Hasta hemos ganado en todo. Pero sin salir de la cilindrada media, lo que tiene la cilindrada media y lo que tienen las motos actuales es que la electrónica permite dejar la moto al nivel que yo quiera. Es decir, la KTM tiene 9 niveles de control de tracción, la Ducati creo que tiene también 9. Entonces, dejamos el control de tracción activado y la potencia, el anti-wheel y todo controlado para que corra prácticamente como el nivel de iniciación. Entonces, sí que es una ventaja el llevar una moto de este segmento, porque es donde más desarrollado están las ayudas electrónicas y donde más enfocado al campo y a dosificar los motores se ha hecho, y entonces puedo tener sensaciones de moto dosificable dentro de la cilindrada media, que luego puedo, tocando un botoncito, cambiarlo a que tenga más potencia, más entrega, entonces eso mola, porque también son más polivalentes en ese sentido. Y luego la cilindrada ya Maxi Trail, que es a partir de 1000 centímetros cúbicos, el peso aquí ya que sí que se nota muchísimo. Dentro de la cilindrada media, desde la más ligera a la más pesada, hay poca diferencia, o sea, notamos matices, son matices que se notan, pero lo que sí que notamos es un salto cuando entramos en las motos de más de 250 kilos o en torno a 240, que eso, la GS, la 1250 o la KTM 1290. Aparte de estas motos, normalmente el que compra este tipo de motos le gusta viajar, irse viajar en Malagros, suele meter maletas, entonces ahí ya, si ya encima que ya esta moto metes maletas y luego en el viaje te metes por una sección de off-road, ya sí que tenemos mucho peso. Aquí estas motos están enfocadas, eso, como dice Grano, para viajar o para recorridos muy largos, que llevas más accesorios, pero están enfocados más para lo que significa ir en un viaje, que también puede ser un viaje por pistas y caminos, pero son pistas y caminos suaves, fáciles, sin sensaciones de pilotaje reales. No vamos a frenar fuerte haciendo trabajar a la horquilla, ni vamos a abrir derrapando a muerte. O sea, son motos para ir solventando problemas y hacer muchos kilómetros en campo. ¿Qué ventaja tienen estas motos? Para viajar, para velocidades mantenidas en carretera, 120 lo mantiene perfecto, el motor va sobrado, y si necesitamos adelantar, es el acelerador y empuja con un par motor de la leche. Esa es la única ventaja que tiene, porque en todo lo demás yo creo que perdemos. Con respecto a cilindrada baja, sí, con respecto a cilindrada baja, más baja y la media, es el único punto en el que ganan las dos. Lo demás ya en campo entramos en mayor dificultad para dosificar. O sea, lo único que ganan es eso, velocidades mantenidas. Ganamos en eso. También al tener más peso lo que se gana también es aplomo y estabilidad, porque cuanto menos peso lleve la moto, si hay un viento, por ejemplo, en una autovía, eso nos pasa mucho en las presentaciones, sí. Viento o estabilidad que de algún rebufo de algún coche, con las motos pesadas estas te quedas quieto y vas como una vela. Ahora, en las otras, pues a lo mejor hay algún movimiento más, pero eso es solo enfocado pero eso, con el perfil de trail de campo, yo preferiría siempre moto pequeña que se mueva más en velocidades mantenidas, pero porque voy a hacer un porcentaje muy bajo de mi tiempo total encima de la moto. Si mi objetivo es hacer viajes muy largos, hacer 200 kilómetros por carretera y 10 por campo hasta que investigo una playa o veo algo así, pues sí que me interesaría más una moto trail de Maxi Trail. Pero en general, lo que ganamos en el segmento Maxi Trail es estabilidad a altas velocidades, más capacidad de aceleración en altas velocidades y poco más, porque todo lo demás es peor. Podríamos resumir esto, si estáis empezando en trail, empezar con la cilindrada más baja. Si queréis hacer un poco de todo, cilindrada media. Y si queréis enfocar vuestras salidas de trail a mucha carretera, mucho viaje, un poquito de campo, pues Maxi Trail. Sería un poco la diferencia de las tres cilindradas. Y sobre todo la manejabilidad y la sensación de lo que queréis hacer del trail como tal, porque el trail, como yo lo concibo el trail, es hacer un poco de carretera,
hacer mucho pista de camino y un poco de cosas difíciles. Entonces, para mí una moto trail tenía que ser una moto que voy cómodo por carretera, que me lo puedo pasar bien en conducción deportiva, Sí. una moto que luego cuando entro en campo tengo suspensiones, tengo frenos, tengo motor para disfrutarlo, y luego que me permite además hacer pequeñas cosas un poquito difíciles. Si vuestra orientación al trail es, no, yo es que el trail lo veo como viajar mucho y luego hacer un poquito de camino para investigar, pues este segmento sería el de Maxi Trail grande. Y al revés, si estáis empezando, bueno, sí, eso sí, porque yo el segmento de iniciación lo dejaría para eso, para iniciación, porque se os va a quedar corta o pequeña relativamente con relativamente poco tiempo de uso. Sí, Una bueno, trail depende como tal. de cada uno, sí, pero sí, se va a quedar corta, bueno, a ver, en carretera no, pero en campo. Sí, pero como puede ser la CB500X, que es una moto de iniciación, o las Vogue, o alguna marca así que tiene motos de cilindrada pequeña, os viene bien para dar los primeros pasos. Pero Y con que algo de son bases, muy con algo de necesarios. base en campo ya se quedaría corta enseguida. Eso es, que son muy necesarios estos primeros pasos si no venís de la moto de campo. Pero si os saltáis estos pasos porque venís del enduro, del motocross, habéis hecho trial, luego podéis pasar directamente a la cilindrada media, que es donde más rango de sensaciones hay. Pero también teniendo en cuenta que no es una moto de enduro, que eso también podemos hablar otro día de... Sí, yo creo que ya vamos a ir pasando. de del diferencia punto, entre las motos, de cuánto campo se puede hacer con una moto trail. ¿no? Eso es buen tema. Pero bueno, este es el esquema de lo que significa tener potencia, lo que significa la cilindrada en campo y lo que se puede dosificar. Y nada, ¿tienes alguna cosa más, algún apunte más? Yo creo que está bien así. Yo creo que de esto ya hemos dado 1000 vueltas a todo. Si Bueno, tenéis alguna igual, duda, cualquier sugerencia, ya sabéis. En los comentarios y que los leemos, os escuchamos y iremos mejorando. Bueno, Pues esto nada, es todo. muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.